Hola otra vez amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Creepypastas no tan conocidos. Este es el capítulo 11, este es un skin, casi nuevo, lo utilizaré en estos vídeos, pero seguiré con los otros que yo tenía. Bueno, sin más que decir, empiezo. Yo tengo 2 creepypastas, Cristóbal otros 2, y Sau de igual manera, otros 2, y la sección de terror extra. Ojalá les guste esta apertura de la segunda temporada. Bueno, comienzo. Luxita. Marcaban las 0:27 en su reloj despertador, había sido un día largo y necesitaba relajarse tranquilamente frente al ordenador. Sí, Lim siempre dejaba a su gatito, Lu, entre sus piernas mientras pasaba las horas muertas conectado a la red, pero esta vez, Lu estaba alterado. Sí, quería acariciarle suavemente como siempre hacía, pero Lu con un salto inesperado y un maullido aterrador escapó de aquella habitación que cada vez estaba más fría, más y más fría. Xi comprobó exaltado como de su boca salía un espeso vapor, cosa extraña en esa época del año en la que los termómetros oscilaban a esas horas de la noche, los 29 grados centígrados. Xi aterrado abandonó la habitación buscando desesperado la compañía de Lu, pero Lu no estaba por ningún lado, Lu no aparecía. Lu. Susurraba Xi suavemente con temor a ser oído por alguien que ni siquiera tenía presencia en este mundo, pero Lu no contestaba a sus llamadas. De repente Xi escuchó un ruido extraño, un alarido de la habitación helada, no sabía si acercarse, estaba temblando, sudando del miedo y el corazón le latía estrepitosamente, pero, ¿y si era Lu quien necesitaba ayuda? Debía ir, le debía mucho a su mascota, él le había acompañado en los momentos más dolorosos de su vida, él estaba allí cuando más lo había necesitado. Se acercó sigilosamente, pausadamente y tembloroso hacia la puerta entreabierta de la salita, dudaba si entrar de repente, o abrir la puerta poco a poco por miedo a lo que pudiera encontrarse. Pero de repente, miau, otro maullido salió de allí. Lu, era Lu, sin lugar a dudas, iba a entrar. Lu apareció entre sus piernas, corriendo desesperado y maullando descontrolado. Xi no tuvo tiempo de reaccionar, Lu ya había escapado pero él todavía no, él estaba allí, de pie, bloqueado por el terror de la noche, su cabeza le decía que se fuera pero su cuerpo no reaccionaba. A la mañana siguiente Xi fue encontrado muerto en la habitación del ordenador, con la cabeza apoyada en el teclado, y en la pantalla del ordenador aparecían unas letras que los investigadores del caso no supieron descifrar, decía: Luxita, Luxita, Luxita. Jamás supo nadie nada más del gato, hasta esta noche, que alguien desde el ordenador de su casa ha oído maullar a un gato desde su ventana. 3 golpes y 2 arañazos. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces, solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas. Mi pueblo, como ya había dicho, era muy pequeño, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas alrededor de estas. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela, una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores no eran muchos. Un buen día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su maestra. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se la pasaban muy felices haciendo figurillas de barro y pintando dibujos. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado a dar clases hacía un mes, prendió la radio para oír el noticiero y escuchar el clima, pues la clase iba a ir al día siguiente a una excursión en el monte. Pero a la mitad del noticiero, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren con mucho seguro puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias. Los niños se asustaron, y con mucha razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña llamada Carolina, le entraron muchas ganas de ir al baño. La maestra, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marcharse, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora ya estaba muy angustiada, habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, dijo la maestra.
Abrió la puerta y se encontró con el cuerpo sin cabeza de Carolina. De un salto el preso entró en la clase y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar de una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez la frase. 3 golpes. Y 2 arañazos. Llegó el lechero XD, bueno, ahora me toca a mí, el personaje preferido de los niños en 31 minutos, bueno, empiezo, putos. Mi padrastro. Sentado en un viejo sillón de mi casa escucho con los ojos cerrados una vieja canción de piano que escribí junto a mi ya difunto padre. Aún no lo puedo creer, el hombre que me recogió de aquel orfanato, ha muerto, aún no sé cómo murió. En ese momento mi mar de pensamientos fue interrumpido por una voz que me fue un poco familiar. No, tú sí sabes cómo morí, dijo la voz misteriosa. Yo repliqué, claro, espero llegar a mi casa pronto. La voz misteriosa dijo, no, aún no es tu casa, sigue siendo la mía hasta que lean mi testamento. En ese momento un escalofrío inexplicable se adueñó de mi cuerpo, abrí los ojos y enfrente de mí estaba mi padrastro. Él dijo, ¿sorprendido de volverme a ver? Yo dije con una sonrisa sarcástica. No, tú tan solo eres el dolor que siento por la pérdida de mi querido padre. El padrastro sonrió y dijo, o tal vez tu locura proyectada en uno de tus más profundos miedos. Yo pregunté, ¿miedos? Yo no te tenía miedo, padre, yo te admiraba, yo te quería. Y mi padrastro se desapareció en la obscuridad de un rincón. Suspiré y volví a cerrar los ojos para concentrarme y escuchar esa hermosa melodía del viejo y olvidado piano. De repente alguien tocó la puerta, bajé rápido para ver quién era y vi a Lorena, una vieja amiga de mi padrastro. Ella se encargaba de preparar los difuntos para el funeral. Mi padre siempre le dijo a Lorena que el día que muriera quería que ella misma lo preparara para verse espectacular en su entierro. Lorena me sonrió y me dijo, ya está todo listo para el funeral de tu padre. Yo respondí, muchas gracias por ayudarme con todo esto, Lorena. Ella respondió, no hay de qué, esto que estoy haciendo es lo que siempre quiso tu padre. Bueno, nos vamos para preparar todo antes de que los familiares lleguen. Repliqué, claro, nomás deja apagar el estéreo. Era de mala educación dejar a Lorena afuera, así que la invité a pasar. Ella parecía muy sorprendida por la gran casa de mi padre. Ya cuando llegamos al segundo piso, apagué el estéreo y mi padre apareció al lado mío y dijo, ¿acaso no te dije que nunca trajeras a nadie cuando yo no estuviera? Yo respondí, pues estás aquí, no sé por qué te quejas. Lorena, un poco confundida, me preguntó, ¿con quién hablas? Yo respondí, con nadie. Lorena me dijo que había escuchado esa canción, es muy bonita y preguntó cómo se llamaba. Yo respondí, no tiene nombre, la escribí junto con mi padre. Lorena me sonrió y dijo, tú has de tener muchos recuerdos hermosos de tu padre. Yo respondí, sí, tengo bastantes. De pronto mi padrastro se apareció al lado mío otra vez y me dijo al oído, y tan solo por eso me mataste. No lo pude creer, mi padre o mi locura, no sé qué era él o esa cosa, pero me estaba culpando de la muerte de mi padre. En el funeral todos lloraban por mi padre excepto yo. No sabía por qué no lloraba por la pérdida de mi padre, era mucho, pero al parecer tenía muchas fuerzas para retener las lágrimas. Me senté y suspiré mirando como otros, que conocían poco a mi padre, lloraban desconsoladamente. De repente mi padre apareció sentado al lado mío y dijo, vaya cuánta hipocresía hay en este pequeño cuarto. Yo le dije un poco enojado, por lo menos ten un poco de respeto hacia las personas que vinieron a verte. Él se rió y me respondió, no vinieron a verme a mí, solo vinieron a ver a quien le dejé toda mi herencia. La gente a veces llega a ser muy hipócrita cuando hay algo valioso de por medio. Entonces me llegó el recuerdo de lo que me dijo cuando estaba en casa con Lorena y le pregunté, ¿por qué dices que yo te maté? Él sonrió y me dijo, no te hagas el tonto, yo sé, recuerda esa discusión y después se empezó a oír cucú cucú y me encajaste el cuchillo en el pecho. Asustado le respondí, no, claro que no, yo no fui. Él se rió y me dijo, nunca vas a escapar de mí, yo soy tus miedos, soy tu locura, yo soy tu padrastro. No pude más y grité con todas mis fuerzas, basta. Todos en el funeral me miraron como si estuviera loco. De inmediato me fui del funeral y corrí hacia mi casa. Me encerré y me puse en un rincón y no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Como pude matar a mi propio padre, me puse a llorar.
Yo quería a mi padre y de repente él apareció frente a mí y me dijo: No, tú me odiabas, me lo hiciste saber el día que llegaste borracho. Yo sorprendido le pregunté: ¿cómo? No entiendo, llegué borracho, por favor dime qué fue lo que pasó. Él me dijo: Llegaste borracho y me dijiste que me odiabas, que siempre tenías que hacer lo que yo decía. Yo le respondí: porque era cierto. Él me reclamó: No, yo siempre te di la opción, pero tú por miedo a lastimarme siempre hacías lo que yo quería. Yo respondí: es cierto, ya lo recuerdo todo. Se salió de control y tomé el cuchillo. Lo siento padre. De repente una lágrima de sangre se notaba en la mejilla de mi padre y me dijo: No me duele que me hayas matado, es más estoy orgulloso de que por primera vez tú hagas algo por tu propia cuenta. Yo pregunté: entonces ¿por qué lloras? Y él respondió: Me duele que tú me odies. De repente me dolió el pecho y yo también lloré, y le dije: no, no es cierto, yo no te odio, yo te agradezco por todo lo que hiciste por mí y tan solo quiero pedirte perdón. Él sonrió. No hay nada que perdonar. Mi padrastro bajó las escaleras, abrió la puerta y cerró. Días después fui arrestado, confesé mi crimen y fui sentenciado a 20 años de prisión. Me parecieron justos. Unos años después, decidí reunirme con mi padrastro. Pobre niño. Hace algunos meses, mi mamá me contó una historia que le sucedió cuando era un adolescente. Resulta que estaba en la secundaria y tenía un compañero de aula que era muy lindo. Su madre era maestra de una escuela primaria y su papá era chofer del autobús de transporte escolar. Ambos eran personas decentes y muy queridas en el vecindario. Una tarde el muchacho iba en su bicicleta camino a casa, cuando un hombre le pidió que lo adelantara. Con mucho gusto él se brindó a hacerlo y el hombre se montó. Cuando habían recorrido un tramo el señor se sacó una jeringuilla del bolsillo del pantalón y le inyectó una sustancia para dormirlo. Por un tiempo no se supo nada del niño, hasta que lo dieron por perdido. Como su padre era chofer, logró movilizar un grupo de autobuses que iban y venían cargadas de personas del pueblo que andaban en busca de su hijo. Recorrieron gran parte de la provincia, pero no hallaron rastro alguno del chico. Finalmente decidieron ir a ver a un palero, persona que practica la religión de santos y muertos, y este hombre le dijo que el niño estaba de cara al sol. Fueron a buscar en el oriente, por donde sale el sol, y dieron con el niño. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la hierba en un campo. Le habían inyectado formol, líquido que le inyectan a los muertos para endurecerlos antes de enterrar, y le sacaron el corazón. Los pájaros le estaban terminando de comer los ojos. Cuando comenzaron a hacer las investigaciones, descubrieron que el hombre que el niño llevó en su bicicleta era un brujo que había sido contratado por una enfermera y su marido, que era prófugo de la justicia. La intención era que el brujo hiciera un trabajo para que la policía no buscara más a su marido. El brujo lo que necesitaba era un corazón joven para el trabajo. La enfermera colaboró sacando las inyecciones y los elementos para operar del hospital. Luego la policía hizo un levantamiento hospital por hospital buscando a la enfermera, pero nunca apareció. En el entierro se tuvo que sellar el cristal del ataúd con fotos del niño. La mamá del niño fue internada en un hospital psiquiátrico y murió a los pocos meses. Su padre aún vive, y es un alcohólico. ¡Qué historias más idiotas! Eso da tanto miedo como si yo les hiciera una prueba donde tienen que follar a Megan Fox. Jajaja, sería la prueba más fácil del mundo, a menos que sean gays. Bueno, mejor empiezo de una puta vez, luego me desesperan con sus diálogos de relleno. El aniversario. Esta historia me la contó una estudiante de 14 años en un arrebato de intimidad. El suceso lo vivieron sus padres, a los que llamaremos Ángela y Martín. Aquella noche Ángela y Martín se acostaron como de costumbre. Martín se durmió rápidamente, pero Ángela tenía el sueño más flojo, de modo que cuando empezaron los arañazos ella los oyó y se puso alerta. Lo primero que pensó al oír ruidos, que no supo identificar debido al miedo, fue que habían entrado ladrones en la casa. Despertó a su marido sin abrir siquiera la luz y le pidió que escuchara y mirara a ver si había entrado alguien al hogar. Martín se despertó, escuchó y dijo: «Son arañazos, será el perro». Sin apenas hacer movimiento encendieron la luz y vieron al animal dormido a los pies de la cama. No había sido él.
Volvieron a apagar la luz, pero esta vez se reanudaron los arañazos, y cada vez parecía más claro que se estaban haciendo en la puerta cerrada de la habitación. Martín dijo en voz baja a Ángela que igual era un ratón, y que si era así, lo pillaría, porque los ratones, al ver una luz, se quedaban inmóviles momentáneamente. Y lo hizo, pero la luz demostró que allí no había ratones. Despertaron al perro, que se puso nervioso. Volvieron a hacer otra prueba y cada vez que apagaban la luz se escuchaban los rasguños sobre la madera de la puerta. Martín decidió abrir la luz y levantarse y, con bastante miedo, según confesaría, se dirigió a la puerta, la abrió y miró ceñudamente a ambos lados. Nada. Se dirigió hacia la cocina con Ángela siguiendo sus pasos. Pensaban en los niños, no querían que se despertaran e intentaron caminar en silencio. Al llegar a la cocina Ángela tuvo un pálpito. ¿Qué día es hoy, Martín? Martín le dijo la fecha exacta. Es el aniversario de la muerte de mi madre, exclamó ella. Ángela encendió una vela y rezó y prometió a su madre que por aquel olvido le haría una misa especial para ella. El resto de la noche no se escuchó ni un rasguño más. Mientras duermes, Natalia se durmió sentada frente al espejo. El día había sido tan agotador, y había madrugado tanto. Allí era donde se desmaquillaba, en un rincón de su cuarto, en su solitaria y silenciosa casa, donde vivía desde hacía poco. Un viento nocturno soplaba sin cesar, mientras precipitaba una llovizna muy fina. En una noche como esa, en la calle no andaba ni un alma, y casi no cruzaban vehículos. Cuando el cuello le incomodó despertó, pero en el instante en que aún no abría los ojos, en ese estado donde la conciencia está adormecida, creyó sentir que unos dedos recorrían su cabeza. Al abrir los ojos vio horrorizada que lucía otro peinado. Recorrió el cuarto con la mirada, fugazmente vio a una señora mayor, a una anciana, parada a su lado, pero enseguida dejó de verla. Después de muchas noches de terror, en vela, asustada, al no tener más encuentros con el fantasma, pudo dormir tranquila nuevamente. El tiempo pasó. Tras otro día agotador, volvió a dormirse sentada, durante una noche ventosa y con llovizna. Pero esta vez lo hizo en la cocina, donde tenía un pollo a medio deshuesar. Al ir despertando sintió el filo de un cuchillo deslizándose por su cabeza. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado esta reapertura. Si se preguntan por qué la saqué tan rápido, fue porque esta serie me encanta como a ustedes. Bueno, comenten, puntúen. Y recuerden, allá afuera, hay cosas que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Dientes. Abrí los ojos somnolientos, apenas podía distinguir que me encontraba en mi habitación. Con algo de sueño me levanté y con pasos temblorosos me dirigí al baño. Eran las 6:38 de la mañana, sentí un sabor a sangre en la boca y un líquido que brotaba de mis encías. Pronto, el líquido se tornaba mayor, tanto así que ya no me era posible tragármelo. Debido a eso, comenzó a emerger por mi boca. El piso de cerámicos blancos ahora tomaba un color carmín. Entonces realicé que el líquido era sangre. Fue así como levanté la cabeza para poder observar la herida de la que salían litros de sangre. Al verme en el espejo, me horroricé de forma extraordinaria. Aquello que me causaba un estupor tremendo era que, al abrir la boca para ver la herida, noté que mis dientes se encontraban completamente podridos y desordenados, de modo que, los molares ahora estaban en el lugar de los caninos, y los incisivos dispersados alrededor de toda mi boca. Jamás había visto cosa parecida. Finalmente, cuando parecía que la sangre dejaba de brotar, me dispuse a buscar la supuesta herida causante de la hemorragia. Después de unos minutos, sin hallar vestigio alguno de cortadura o infección, sentí deseos increíbles de vomitar. Para esto, todo mi baño se encontraba cubierto de color rojo, mis vómitos solo eran sangre y no como comúnmente sucede que se regurgita la comida digerida, pero no, solo sangre.
Luego de 10 minutos de vomitar, sentí que vomitaba mi lengua, luego una especie de tubo delgado emergía de mi boca, tenía conocimientos básicos de anatomía, así que comprendí que vomitaba mis entrañas, luego, observé que salía una bolsa, el estómago, luego 2 tubos, los intestinos delgado y grueso. Yacía completamente bañado en sangre y cansado, debido a las contracciones que realizó mi cuerpo al vomitar. Contemplé mis órganos enfrente de mí, me toqué el abdomen y sentía un vacío alucinante, solo costillas y piel, asombrosamente seguía con vida. Vi el reloj y marcaban las 7:30. Iba a llegar tarde al trabajo, así que me afeité, me vestí y me encaminé con destino a mi oficina. No duré mucho.